Bienvenidos a esta cápsula sobre instrumentos de recolección de datos para investigación. En los próximos minutos, exploraremos la importancia de estos instrumentos, sus características esenciales y cómo construirlos o elegirlos adecuadamente. Definición. Vamos a comenzar por definir los instrumentos de recolección de datos como herramientas específicas que se utilizan en la investigación para recuperar la información relevante que nos ayuda a responder las preguntas planteadas en nuestro estudio. Características. En cada instrumento de recolección de datos hay dos características que son clave: su validez y su confiabilidad. La validez se refiere a que el instrumento es capaz de medir lo que se supone que debe medir, mientras que la confiabilidad indica que la aplicación del instrumento repetida al mismo sujeto u objeto bajo las mismas condiciones entregará resultados similares. En otras palabras, queremos que los instrumentos de recolección de datos sean precisos y que proporcionen información consistente. Selección. En algunos casos, los investigadores pueden utilizar instrumentos que ya existen, como exámenes de laboratorio o encuestas estandarizadas, en lugar de construir los suyos propios. Esto puede ahorrar tiempo y recursos, pero es crucial asegurarse de que estos instrumentos sean apropiados y válidos para el contexto específico de la investigación. Sin embargo, cuando el objetivo del estudio y las variables así lo requieren, los investigadores deberán diseñar sus propios instrumentos de recolección de datos. Los procesos utilizados para desarrollar cuestionarios y asegurar su validez y confiabilidad varían en calidad y carecen de normas coherentes y rigurosas. En general, es recomendable que los instrumentos de recolección de datos sean breves, posibles de ser respondidos en corto tiempo y con preguntas claras, directas, bien planteadas y con instrucciones visibles y comprensibles para ser llenados. Paso a paso, para construir o diseñar un instrumento de recolección de datos se debe, en primer lugar, identificar las variables a partir de los objetivos específicos. En segundo lugar, definir conceptualmente las variables, comprender su significado y definirlas operacionalmente. En tercer lugar, establecer el nivel de medición y los indicadores. En cuarto lugar, plantear las preguntas o ítems para conformar el instrumento. Y en quinto y último lugar, se prueba, se modifica, se ajusta y se mejora el instrumento las veces que sea necesario. Esto puede realizarse consultando a expertos o a los mismos estudiantes o según características del público objetivo que no participen en el estudio. Esto es llamado el pilotaje del instrumento, ya sea construido por los investigadores o seleccionado entre los ya existentes, y consiste en elegir un grupo representativo de sujetos, quienes no se incluirán en la muestra final, y aplicar el instrumento. Durante este proceso, se recopila algo de retroalimentación. Se analizan los resultados del piloto para identificar posibles problemas con el instrumento o con el procedimiento de aplicación de este, y realizar mejoras antes de la ejecución final del proyecto de investigación. Las preguntas o ítem de una encuesta o cuestionario deben ser interpretadas de la misma manera por cada encuestado y respondidas con precisión. Las opciones de respuesta inadecuadas pueden afectar la confiabilidad y validez de los datos. Por lo tanto, requieren una redacción clara y precisa, con términos de fácil comprensión, no negativas y que no induzcan la respuesta. Además, deben referirse a un solo aspecto o tener una relación o secuencia lógica. Es preferible 2 o más preguntas que una sola que abarque varias ideas. Sobre la cantidad de preguntas, estas deben ser las necesarias y suficientes para responder los objetivos de investigación. Las preguntas pueden ser de respuesta abierta, al no disponer de todas las alternativas posibles de respuesta, o cuando se desea profundizar una opinión o determinar los motivos de un comportamiento. O de respuesta cerrada, cuando es posible plantear todas las alternativas de respuesta. Y existen varios tipos de preguntas de respuesta cerrada. Entre ellas están las dicotómicas, sí o no, presente o ausente, aprobado o reprobado, con varias alternativas posibles. Las alternativas deben ser primero mutuamente excluyentes, es decir, la respuesta de cada sujeto solo cabe en una alternativa, y segundo, exhaustivas, o sea, las alternativas deben incluir todo el espectro de respuesta. También se pueden usar las escalas de preferencia, que pueden presentar entre 3 y 7 alternativas. Estas escalas son de tipo ordinal, ascendente o descendente para un valor o intensidad. Quien responde indica la intensidad que le atribuye a determinado factor o problema. Es el caso de las escalas de Likert, en que los grados de acuerdo, por ejemplo, totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo,
parcialmente de acuerdo, etc., aparecen como alternativas de respuesta. Además, se cuenta con las preguntas de rango, para determinar prioridades acerca de diversos problemas o alternativas. El respondiente asigna un primer, segundo o tercer lugar según perciba la importancia de factores que se presentan como alternativas. Finalmente, se pueden usar preguntas en etapas sucesivas, que permiten llegar en orden a obtener la dimensión correcta de la variable. Algunos ejemplos de preguntas. De respuesta abierta. ¿Qué significa para usted como estudiante tener buena calidad de vida? De respuesta cerrada. Dicotómica. ¿Actualmente usted, además de estudiar, trabaja en forma remunerada? Respuestas sí o no. Con varias alternativas. ¿En qué servicio del hospital está realizando su internado profesional? Primera opción, servicio de urgencia. Segunda opción, unidad de paciente crítico. Tercera opción, servicio médico quirúrgico. Cuarta opción, servicios quirúrgicos, pabellón o recuperación. Quinta opción, pediatría. Sexta opción, traumatología. Y séptima opción, servicios ambulatorios. Escalas de preferencia o tipo Likert. La frase "prefiero las clases online" puede presentar respuestas muy de acuerdo, sin opinión, en desacuerdo o en total desacuerdo. Luego, una pregunta de rango. Ordene los siguientes factores según la importancia que usted le atribuye para tener éxito en los estudios. Dele el 1 al de mayor importancia. Tener buena salud, estudiar la carrera deseada, estudiar en forma regular diariamente, sentir el apoyo de la familia, vivir con la familia y la disponibilidad de dinero. Luego, preguntas en etapas sucesivas. ¿Ha solicitado usted atención en el servicio médico de alumnos? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿volvería a solicitarlo? ¿Sí o no? Y si nunca lo ha solicitado, ¿lo solicitaría en caso necesario? ¿Sí o no? En resumen, la elección o construcción adecuada de instrumentos de recolección de datos es esencial para obtener información precisa y confiable, ya sea utilizando instrumentos existentes como encuestas estandarizadas o construyendo los propios. Los investigadores deben asegurarse de que estos instrumentos sean relevantes para sus objetivos y coherentes con las variables de su investigación.